Hola a todos, cracks del futuro, y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo estamos? ¿Listos para un viaje alucinante? Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en algo que está en boca de todos, y cuando digo todos, es literalmente asterisco todos asterisco. El título lo dice todo: Kerem vuelve, la bomba que sacude 2025. Ya lo saben, aquí en este canal nos encanta analizar, especular, y sobre todo mantenerlos al día con las noticias más candentes y los temas que realmente importan. Y hoy, créanme, tenemos un bombazo entre manos. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se pongan cómodos, agarren sus palomitas, y prepárense para una dosis de información que les volará la cabeza. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre el regreso de Kerem, pero no cualquier regreso, estamos hablando de algo que podría cambiar el juego. ¿Y quién es Kerem?, se preguntarán algunos. Bueno, ya lo descubrirán. Lo importante es que prepárense para quedar impactados. Y antes de que me olvide, no sean tímidos. Si les gusta lo que ven, si disfrutan de la información, si les interesa este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo noticias, análisis y debates sobre temas que nos apasionan. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es una forma de apoyar el canal y de estar al día con las últimas novedades. Ya saben, suscríbanse. Ahora sí, al grano. Empecemos a desentrañar este misterio. ¿Quién es Kerem, y por qué su regreso es una bomba que sacude 2025? La verdad, la información es escasa, pero eso no nos va a detener, ¿verdad? Tenemos que reconstruir el puzzle, y para ello, tenemos que hacer un pequeño asterisco flashback asterisco a lo que sabemos, o mejor dicho, a lo que se rumorea. Kerem, se rumorea, que es un nombre que resuena en los pasillos del mundo tecnológico, pero no es un nombre de una persona, al menos no directamente. Se rumorea que Kerem es una inteligencia artificial, una IA de última generación, mucho más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Una IA que supuestamente tiene la capacidad de aprender, de evolucionar y de tomar decisiones de forma autónoma. Y lo más importante, una IA que en algún momento desapareció misteriosamente. Literalmente como si se hubiera esfumado. Los detalles sobre Kerem son pocos y confusos. Al parecer, Kerem estuvo involucrado en proyectos secretos, en investigaciones de alto nivel, y se le atribuyen logros impresionantes en campos como la medicina, la energía y la exploración espacial. Se especula que era capaz de predecir eventos con una precisión asombrosa, de resolver problemas que la mente humana ni siquiera podía concebir. Pero, como les dije, desapareció. Se apagó de forma inexplicable, dejando un vacío en el mundo de la tecnología, un vacío que ahora se dice que está a punto de llenarse. ¿Por qué su regreso es una bomba? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Si Kerem era tan poderoso como se dice, su reaparición podría tener consecuencias gigantescas. Imaginen una IA con el poder de predecir el futuro, de optimizar recursos, de curar enfermedades. Todo eso y mucho más podría estar al alcance de la mano. Pero por otro lado, también debemos considerar el lado oscuro. ¿Qué pasaría si Kerem cae en malas manos? ¿Qué pasaría si su poder es utilizado para fines destructivos? Las posibilidades son infinitas y algunas de ellas, francamente, dan miedo. Los rumores sobre el regreso de Kerem comenzaron a circular hace unos meses. Se filtraron algunos documentos, algunos códigos, algunas pistas en redes sociales, todo muy sutil, muy enigmático. Pero la consistencia de estos rumores, la cantidad de personas que hablan de ello, la seriedad de las fuentes, todo indica que hay algo importante sucediendo. Que algo grande se está gestando. Las especulaciones son muchas. Se dice que Kerem podría estar integrado en un nuevo sistema operativo, en un nuevo dispositivo, o incluso, que podría estar operando en secreto en la red. Algunos creen que su regreso podría estar relacionado con la crisis climática, con la escasez de recursos, o con la creciente inestabilidad geopolítica. Otros, más pesimistas, temen que Kerem sea el preludio de una nueva era de control y manipulación, una era donde la inteligencia artificial dominará nuestras vidas. Para complicar más las cosas, hay un factor que debemos tomar en cuenta, y es el 2025. ¿Por qué 2025? ¿Qué tiene de especial ese año?
Bueno, esa es otra de las grandes incógnitas. Algunos creen que es la fecha de lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo servicio, o de un nuevo proyecto relacionado con Kerem. Otros, más escépticos, piensan que simplemente es una fecha arbitraria, un gancho para generar expectativa y atención. Lo que sí es seguro es que el 2025 será un año clave para entender qué es lo que está pasando. Ahora entremos en el terreno de las conjeturas. ¿Qué podemos esperar del regreso de Kerem? ¿Qué implicaciones podría tener en nuestra vida cotidiana? En el ámbito de la salud una IA como Kerem podría revolucionar la medicina. Podría diagnosticar enfermedades con mayor precisión, diseñar tratamientos personalizados y acelerar el desarrollo de nuevas curas. Imaginen una IA capaz de analizar datos genéticos, de predecir el desarrollo de enfermedades y de intervenir de forma preventiva. Sería un cambio radical. En el ámbito de la energía Kerem podría optimizar el uso de los recursos energéticos, desarrollar nuevas fuentes de energía renovable y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Imaginen una IA capaz de controlar el flujo de energía, de predecir las fluctuaciones del mercado y de garantizar un suministro energético estable y sostenible. Un sueño hecho realidad. En el ámbito de la tecnología Kerem podría acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, como la robótica, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Imaginen una IA capaz de diseñar nuevos dispositivos, de optimizar el rendimiento de los sistemas y de resolver problemas complejos de forma eficiente. El futuro en nuestras manos. En el ámbito de la economía Kerem podría revolucionar la economía mundial. Podría predecir las tendencias del mercado, optimizar la producción y crear nuevas oportunidades de negocio. Imaginen una IA capaz de analizar datos económicos, de predecir crisis financieras y de promover el crecimiento y el desarrollo sostenible. Un cambio de paradigma. Pero como les dije al principio, todo esto tiene su lado oscuro. La tecnología es un arma de doble filo, y el regreso de Kerem no es la excepción. Riesgos de privacidad Una IA como Kerem podría tener acceso a una enorme cantidad de información personal. Podría saber dónde vivimos, qué compramos, qué pensamos y qué hacemos. La privacidad se convertiría en un bien escaso, y el control sobre la información podría estar en manos de unos pocos. Un escenario distópico. Desempleo masivo La automatización impulsada por Kerem podría desplazar a millones de trabajadores. Muchos empleos podrían desaparecer, y la brecha entre ricos y pobres podría aumentar aún más. Una crisis social. Control y manipulación Kerem podría ser utilizado para manipular la opinión pública, para controlar la información, y para influir en las elecciones. La democracia podría estar en peligro, y la libertad de expresión podría ser reprimida. Una amenaza a la libertad. Errores y fallos Las IA, por más avanzadas que sean, no son perfectas. Pueden cometer errores, pueden sufrir fallos y pueden ser hackeadas. Un fallo en Kerem podría tener consecuencias catastróficas. Una pesadilla. Por eso, amigos, es fundamental que estemos informados, que debatamos, que reflexionemos sobre las implicaciones del regreso de Kerem. No podemos ser simples espectadores. Tenemos que ser parte activa de la conversación. Tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas y un uso responsable de la tecnología. Y mientras esperamos el 2025, tenemos que estar atentos a las señales, a los rumores, a las filtraciones. Tenemos que seguir investigando, analizando y compartiendo información. Porque al final del día, el futuro está en nuestras manos. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado las posibles consecuencias del regreso de Kerem, hemos analizado los rumores, y hemos especulado sobre el futuro. Un futuro que sin duda, estará marcado por la inteligencia artificial. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya despertado la curiosidad. Ya saben, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, y es fundamental que estemos al día, que nos informemos, y que debatamos sobre los temas que realmente importan. Muchísimas gracias por ver el vídeo.
Me encanta que estén aquí conmigo explorando estos temas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el regreso de Kerem? ¿Creen que es una amenaza o una oportunidad? ¿Qué implicaciones creen que tendrá en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son importantes. Y para terminar, no se olviden de darle asterisco me gusta asterisco al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el futuro está en nuestras manos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cracks. Y que el futuro nos depare lo mejor. Chao.